Muy buenos días a todos los asistentes y sean bienvenidos a otro viernes de investigación organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a iniciar saludando a la mesa de honor precedida por el doctor Arturo García Pérez, quien es Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo, y el doctor Pedro Alba Plasencia, quien es docente de la Universidad Nacional de Trujillo y el día de hoy ponente. Vamos a invitar al doctor Arturo García Pérez para que dé las palabras de apertura del evento. Muchas gracias. Altas autoridades de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, señores decanos, docentes, empresarios, miembros de colegios profesionales, alumnos, a todos, buenos días. Es un gran honor, como dice el rector, dar la más cordial bienvenida a este octavo viernes de investigación, cuyo tema es tuberculosis, parasitosis, diabetes e hipertensión, calidad físico-química de medicamentos adquiridos por el Estado peruano, que tendrá como expositor al doctor Pedro Marcelo Alba Plasencia, profesor principal, docente e investigador de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra Casa Superior de Estudios. Este estudio ha tenido como objetivo determinar las características físico-químicas por espectroscopía infrarroja y calorimetría diferencial del barrido del estándar secundario y comparar el ingrediente farmacológico activo de los productos producidos por los laboratorios del sector privado y compararlos con los productos adquiridos por el Estado peruano, ya que muchas veces nosotros como pacientes subestimamos a los fármacos que el Estado nos ofrece, lo que conocemos con los productos genéricos, ¿no? Conocemos que nuestra querida universidad está encaminada al desarrollo de la investigación, por lo tanto sus logros se obtienen trabajando articuladamente, y la finalidad de estos eventos, reiteramos, que es para socializar. ¿Aló? ¿No se escucha? Sí se escucha. Es para socializar ante la colectividad, el empresariado y toda la comunidad universitaria de la universidad los resultados de las investigaciones y de esta manera contribuir al progreso local, regional y nacional. De esta manera estamos fortaleciendo y desarrollando la capacidad de investigar en toda la comunidad universitaria, la cultura de la investigación científica alineada al desarrollo social y tecnológico de nuestro país. Y de esta manera continuar posicionando a nuestra querida Universidad Nacional de Trujillo como una entidad generadora de conocimiento y mejora permanente. Estimados participantes, en nombre del Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Bienestar Universitario y Ética, le reitero mi más cordial bienvenida y declaro inaugurado el presente evento científico. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor Arturo, por sus palabras. Recordarles que el evento está siendo transmitido a través de las páginas oficiales de Facebook de la Universidad Nacional de Trujillo y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo. Ahora damos inicio a la ponencia titulada Tuberculosis, parasitosis, diabetes e hipertensión, calidad físico-química de medicamentos adquiridos por el Estado peruano. Dejamos al mando al doctor Pedro Alba Plasencia. Muchas gracias, estimados participantes de este evento. Tengan ustedes muy buenos días y agradezco su interés por este tema que considero muy importante para la calidad de vida finalmente de nuestra población. Esta investigación estuvo desarrollada en el marco de un proyecto, ¿no?, concursable con fondos de Canon, que es el PIC 6 del 2014, organizado por la Universidad Nacional de Trujillo.
y dirigido en este caso por el Vicerrectorado de Investigación, específicamente por la Dirección de Investigación y Ética. Este trabajo o esta investigación fue desarrollada en los laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra universidad, que tuvo como investigadores a un conjunto de docentes de nuestra universidad, específicamente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero también de la Facultad de Medicina, como estaba observando, y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. También, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos ellos por su participación en este trabajo de investigación. Entrando a la explicación de los resultados de esta investigación, pues es necesario indicar que los medicamentos son elementos críticos del sistema de salud pública de todos los países, y mucho más pues aquellos con débiles sistemas de control de vigilancia sanitaria como el nuestro. De allí que es un compromiso de las instituciones públicas, como en este caso las universidades, promover el aseguramiento de la calidad de ellos. Es conocido que en nuestro país existe una percepción por parte de los pacientes que los medicamentos llamados genéricos dispensados en los establecimientos públicos son menos eficaces que los de marca, ¿no? Es una percepción que siempre nosotros que trabajamos con estudiantes y obviamente los familiares de ellos, siempre nos comunican y nos hacen las consultas sobre estos aspectos, ¿no? Y bueno, se comercializan dos tipos de medicamentos en nuestro medio, ¿no? Aquellos medicamentos de marca que fueron sujetos de investigación clínica, llamados innovadores, pero que son de alto costo. Y el otro grupo de medicamentos que son comercializados luego de que la patente del primero ha vencido. Y eso nosotros les llamamos medicamentos genéricos o multifuente, que tienen bajos costos. El asunto es que, si bien es cierto, estos medicamentos tienen bajos costos, nosotros tenemos que asegurar que la calidad de estos sea tan igual que la calidad de aquellos medicamentos que sí fueron sujetos de investigaciones en pacientes. Entonces, ese trabajo de investigación relacionado con la comparación, ¿no?, de estas características que nosotros llamamos biofarmacéuticas, es algo que se tiene que hacer permanentemente. ¿Quién no ha ido a una oficina farmacéutica y muchas veces se ha encontrado con precios que para el medicamento prescrito quizás es prohibitivo, ¿no?, para nuestra economía? Y tenemos obviamente las otras alternativas, que son los genéricos. Pero tenemos que pensar, tenemos que estar siempre atentos a que esta calidad, ¿no es cierto?, de estos medicamentos sea la misma de aquellos de alto costo, que obviamente pues fueron los primeros que fueron comercializados, ¿no? Entonces, para este trabajo nosotros consideramos investigar cápsulas de rifampicina, tabletas de isoniazida, tabletas de piracinamida como antituberculosos, como antiparasitario a las tabletas de albendazol, como antidiabético a las tabletas de glibenclamida, como antihipertensivos a las tabletas de losartán, enalapril, propranolol y atenolol. Si hacemos una comparación de los precios de estos medicamentos, bueno, pues nos damos cuenta que para los antituberculosos estos son sin costo, no se comercializan, está prohibido vender estos medicamentos. No existe medicamentos que se puedan adquirir en las oficinas farmacéuticas, solamente en los programas, ¿no?, de
las instituciones públicas de salud, en este caso específicamente, que son los que controlan, prescriben a este tipo de pacientes. Sin embargo, si comparamos, miren, el albendazol, un antiparasitario, en una oficina farmacéutica pública, su costo es de 0.07 soles, precio unitario. El precio en oficinas privadas es de 0.2 soles. Comparándolo, miren, con el producto innovador, ¿no? Cuesta 3.25 soles. Estamos hablando más o menos de unas 40 veces más costoso el producto innovador, ¿no? o de marca, ¿no es cierto?, respecto al producto genérico dispensado en instituciones públicas, ¿no? Entonces, con esto nosotros garantizamos que la población tiene acceso a medicamentos. Eso está muy bien, ¿no es cierto? Ahora, siempre iré repitiendo, ahora sí tenemos que asegurar la calidad. También podemos comparar a la glibenclamida, que tiene un precio en oficinas farmacéuticas públicas de 0.02 soles y 0.05 en las oficinas privadas, y 1.5 cuesta el medicamento, ¿no?, innovador o de marca. De igual manera, también estamos hablando de muchas veces más costoso. Si nosotros dividimos 1.5 entre 0.02, tendremos ya las veces más, ¿no?, más costoso que es este medicamento. Haciendo acá un cálculo, hemos encontrado, por ejemplo, que para el losartán, que tiene 10.4 soles, que es el producto innovador, y 0.04 para el de oficina farmacéutica pública, es más o menos unas 200 veces más costoso. Entonces, el impacto es considerable en lo que se refiere a precios, ¿no? Todo ello para que nuestra población tenga acceso a los medicamentos. En el año 2019, ¿no?, el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, propuso un decreto de urgencia, ¿no es cierto?, donde exigirían que las oficinas farmacéuticas tengan un stock de medicamentos genéricos, ¿no? Sin embargo, indicaba que solamente eran para medicamentos bioequivalentes. Y acá ya entramos en un tema, ¿no es cierto?, en un tema más específico en el cual se va a enfocar la investigación. ¿Qué significa bioequivalentes? ¿No es cierto? Que podrían ser equivalentes o son equivalentes terapéuticos. ¿Qué son equivalentes terapéuticos? Aquellos que producen el mismo efecto terapéutico, ¿no? Es decir, el producto genérico producirá el mismo efecto terapéutico que el producto innovador o de referencia o de marca. Pero miren, en ese momento, sin embargo, estamos hablando de 2019, ¿no? En ese momento, dicen, en el Perú no existe ningún medicamento bioequivalente y 7 de ellos están en proceso, ¿no? En ese momento, en 2019. ¿Sí? A pesar que ya en el 2018, vamos a ver luego, se había dado un decreto supremo donde se normaba, se regulaba, ¿no?, los estudios de intercambiabilidad de medicamentos. Entonces, esto fue es una preocupación. En comunicaciones con los colegas de la DGMIT, siempre nosotros que trabajamos en esta línea, nos indicaban de que había una especie de resistencia, digamos, por parte de los laboratorios nacionales a realizar este tipo de estudios, y más bien sí lo exigían que simplemente los laboratorios extranjeros, ¿no es cierto?, que comercializan también sus productos acá. Sin embargo, miren, las cosas han ido poco a poco cambiando, ¿no? Ya a la fecha, nosotros hemos revisado la página de la DGMIT y hemos encontrado que ya no son 7 los medicamentos que son intercambiables o equivalentes,
en nuestro país, sino ya tenemos 34. Obviamente todavía el número es bastante pequeño. Sin embargo, ya están solicitando, a la fecha, ya están solicitando 490 laboratorios, están solicitando, se les autorice que puedan hacer esos estudios de bioequivalencia, es decir, para asegurar que su producto genérico es de la misma calidad que el producto innovador, es decir, que producirá el mismo efecto terapéutico. Miren, 490, de los cuales aproximadamente 10 laboratorios son nacionales, ¿no? Tenemos ya el laboratorio del CIR, Rosfarma, Teva Perú, Portugal, Farmindustria, Cifarma, IQ-Farma, ACE-Farma, ¿no? Miren, es decir, ya nuestros laboratorios nacionales empezaron a internalizar, digamos, la importancia que tienen, ¿no? Que tiene la calidad de sus productos, en este caso medicamentos, para ser comercializados, porque es un tema también, obviamente, de prestigio y de ventas, finalmente. Entonces, la pregunta está, ¿cómo aseguramos que la calidad de los medicamentos genéricos adquiridos por las instituciones públicas correspondientes, ¿no? ¿Cómo aseguramos esa calidad? Sabemos que las licitaciones que se hacen a través del CENARES, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, uno de los factores para poder dar como ganador a un laboratorio es el precio, el costo, ¿no es cierto? Y bueno, y quisiéramos, pues, ¿no?, de que además de elegir el costo, también se elija la calidad, ¿no? Y ahí está, digamos, ahí está la importancia de este tipo de estudios, ¿no es cierto?, que ayudarían, pues, a estas instituciones a tomar mejores determinaciones, ¿no? Entonces, queda obviamente esto como algo que tenemos que seguir trabajando para que esas instituciones vean las dos cosas, costo y calidad, ¿no es cierto? En el año 2018 se emitió un decreto supremo, como el que están observando, es el 024, donde ya como les había manifestado, se reglamentaba los estudios de intercambiabilidad. E indicaban de que estos estudios deberían ir siendo desarrollados en forma gradual, desde los medicamentos, digamos, más críticos, digamos, con estudios principalmente de bioexenciones, llámese el término técnico para decir, como estudios in vitro, por ser menos costosos, pero de todas maneras cuando corresponda los estudios in vivo, ¿no? Entonces, tendríamos dos alternativas, ¿no? Los estudios in vivo y los estudios in vitro, dependiendo, ¿no?, dependiendo de lo que está establecido por la DIGEMIT, ¿no?, en consideración a las investigaciones científicas que hay sobre el caso. Y siempre en nuestro país nos estamos guiando de lo que establece, ¿no?, pues lo que recomienda la OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, sobre este tipo de estudios. Entonces, la caracterización físico-química, ¿no?, de los medicamentos, pues, conduciría, ¿no?, conduciría a tener ya una información científica respecto a cuál sería su comportamiento de este medicamento al ser administrado a nuestro organismo. Estamos hablando del enfoque, ¿no?, principalmente, yo diría, estamos hablando para medicamentos que son administrados por vía oral, que obviamente son el 80% o más de principios activos son administrados por esta vía. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que destacar. Entonces, si nosotros aseguramos o caracterizamos esa calidad, ¿no?, tendríamos digamos, un sustento científico para consumir, ¿no es cierto?, medicamentos genéricos, ¿no?, que tengan la calidad, ¿no?,
la eficacia y seguridad, ¿no es cierto? Evitando pues de esta forma los costosos estudios in vivo al trabajar pues estas características in vitro. Miren, en esta presentación observamos la secuencia que tendría, ¿no? La secuencia que tendría el medicamento tras su administración, ¿no es cierto? Una fase primero, ¿no? Donde se entiende rápidamente que es administrado por una vía oral, que el medicamento va a tener que liberar al principio activo que nosotros llamamos, al fármaco específicamente, para que una vez liberado pueda disolverse y luego absorberse, ¿no es cierto?, al organismo, y bueno, ya seguir toda su farmacocinética que nosotros llamamos, es esta fase 2 farmacocinética, que finalmente, ¿no?, en este tránsito llegará al tejido blanco para ejercer, ¿no?, ese efecto que nosotros decimos terapéutico, farmacológico, ¿no?, y que a estos fenómenos se les llama, ¿no?, finalmente fase farmacodinámica, ¿no? Entonces, esta es la secuencia. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en esta fase, perdón. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en esta fase, fase biofarmacéutica, ¿no es cierto? Ese es el enfoque, ¿no? Voy a ir adelantando acá que para que un medicamento se absorba necesariamente tiene que disolverse. Por lo tanto, la disolución de los medicamentos es un fenómeno clave, imprescindible para que pueda absorberse al organismo, puede ingresar al organismo en cantidad y a la velocidad que correspondería. Y así poder, obviamente, tener las concentraciones, ¿no?, dentro de ese margen terapéutico que se necesita para que pueda producir su efecto farmacológico, en este caso su efecto terapéutico específicamente. ¿Okay? Entonces, esas características físico-químicas, ¿no?, por ejemplo, para nuestros medicamentos en estudio, ¿no?, siempre las vamos a enfocar a aquellas que tienen que ver directamente con la disolución de los medicamentos. Porque ahí está la clave, ahí está el punto, ahí está el fenómeno crítico. Por lo tanto, la solubilidad de este medicamento es bastante importante estudiarlo, considerarlo, ¿no es cierto? Y esta solubilidad, como ustedes entenderán, dependiendo del pKa, ¿no?, del potencial de la constante de acidez, dependiendo de su pKa, este medicamento interactuará con el agua y podrá sucederse en mayor o menor magnitud la solubilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta solubilidad pues va a depender del pH, y siempre nosotros tomamos como referencia los pHs que existen, ¿no?, en el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Desde un pH 1,2, que es en el estómago sin alimentos, aproximadamente 3, un pH del estómago con alimentos, para luego pasar a un pH 4,5, ya a nivel más o menos terminando de duodeno y yeyuno, para un 6,8, casi a la parte final del ilión, ¿no? Entonces, por eso es que siempre es importante investigar ese tipo de características. Ya la OMS, ¿no?, acogió unas propuestas de clasificación de los medicamentos de acuerdo a su solubilidad, para poder también proponerlo como fundamento para que se realicen los estudios comparativos, digamos, de biodisponibilidad, pero in vitro, ¿no?, es decir, en laboratorio, ¿no?
no en humanos, ¿ok? Entonces, y por eso clasificó ya a los medicamentos de acuerdo a su solubilidad y a su permeabilidad. Es así que los medicamentos le llaman sistema de clasificación biofarmacéutica, los medicamentos llamados tipo 1 son aquellos que tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Que no tendrían ningún problema, ¿no es cierto?, en disolverse y también en atravesar las membranas, ¿no? Las membranas a nivel del sitio de absorción, en este caso del tubo digestivo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tipo 1. El tipo 2 lo consideró como aquellos medicamentos que tienen baja solubilidad y alta permeabilidad. A los tipo 3, aquellos medicamentos que tienen, ¿no?, alta solubilidad, baja permeabilidad. Y a los de tipo 4, aquellos que tienen baja solubilidad y baja permeabilidad. Son un problema. Es de entender entonces que los medicamentos que tienen baja solubilidad, ¿no es cierto?, es decir, el tipo 2 y el tipo 4, todavía faltarían muchas investigaciones para proponerlos, ¿no?, para proponerlos como, digamos, candidatos para que sus estudios sean in vitro. Por ahora se ha considerado que sean los medicamentos tipo 1 y los medicamentos tipo 3, es decir, ambos con alta solubilidad. Sin embargo, las investigaciones continúan y es por eso que nosotros hemos considerado seguir las investigaciones, no solamente guiarnos de la norma y decir solo hago tipo 1 y tipo 2, sino seguir caracterizando in vitro a estos medicamentos también de tipo 2 y tipo 3 para acumular información científica que permita en un futuro, obviamente, tomar nuevas decisiones a raíz de estos encuentros, ¿no? Entonces, miren, en esta presentación, pues claramente observamos que el medicamento que ingresa al estómago necesariamente tendrá que disolverse, ¿no?, o vaciarse a través del píloro para llegar a la zona de absorción, que es el intestino delgado. Siempre, a veces escuchamos, se va a absorber en el estómago. Estimados participantes, los medicamentos se absorben, podríamos decir, solo en el intestino, ¿no? El estómago, si hay algo que se absorbe rápido en el estómago, es el alcohol, ¿no? Para el resto de medicamentos solamente tenemos. Por lo tanto, miren, tenemos que cuidar que ese medicamento que lo administramos por vía oral tenga que liberar a los principios activos, que son obviamente sólidos, unos cristales pequeños, para que estos se tengan que disolver y recién poder ingresar pues a sangre, bueno, en este caso a través de los vasos del plexo mesentérico, ¿no? Entonces, este es un esquema que nos va a ir orientando de cómo o por qué la justificación, por qué el sustento de esos estudios, ¿no? Entonces, miren, acá sí se nota claramente pues que el medicamento tiene que desintegrarse, tiene que en partículas groseras, partículas mucho más finas, para luego finalmente disolverse, ¿no es cierto?, o redisolverse si en algunos casos se da, ¿sí? Y de acuerdo a su forma, a su pKa y al pH del sitio de absorción, tomará la forma no ionizada o la forma ionizada, y es la forma no ionizada la que va a difundir, ¿no es cierto?, y ingresar, ¿no?, al torrente circulatorio. Entonces, este es un esquema que nos va a permitir entender el porqué. Entonces, estas propiedades pues, físico-químicas, como les había dicho, velocidad de disolución, constante de disociación, que está relacionada mucho con el pH también, su coeficiente de partición, es decir, cuán afines a atravesar o no membranas,
su estabilidad química, que es muy importante, ¿verdad? Algunos medicamentos se pueden degradar si no están bien formulados, se pueden degradar en el estómago porque el pH es ácido, puede producir una hidrólisis o alguna otra reacción química que degrada el medicamento. Pueden formar complejos si no están bien formulados también, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos factores van a impactar, ¿no es cierto? De tal manera que estando ya pues el fármaco liberado se disuelva y pueda difundir. Este es finalmente el esquema donde ya vemos con mayor detalle donde es en esta zona, digamos, esta zona donde tendría que tener yo el principio activo, ¿no es cierto?, liberado y disuelto, ¿no? Disuelto para que pueda, obviamente, por difusión, atravesar estas estructuras de los llamados enterocitos, ¿no es cierto?, y tenerlo ya en sangre a una velocidad es muy importante eso, a una velocidad especificada. Por eso que podría ya acá adelantar algo, eso significa que el que se disuelva más rápido, eso es mejor, ¿no es cierto? Eso no es cierto. No es cierto. Quisiera que se disuelva con la velocidad y en la cantidad que corresponda, ni más rápido ni más lento. Por eso es que tengo que compararlo con aquellos medicamentos que sí fueron sometidos a estudios en humanos, ¿no es cierto? Por eso quiero compararlos, ¿no? Entonces, es de entender pues que en los laboratorios, ¿no? Cada laboratorio tiene su tecnología, ¿no? Cada laboratorio tiene, esperemos que todos tengan los mismos componentes, lo que nosotros llamamos los excipientes o coadyuvantes, pero eso no es así, ¿no es cierto? A pesar de que ya la normativa, la FDA de los Estados Unidos y la OMS, pues ¿no?, entre otras, ya están exigiendo en los estudios de bioequivalencia que estos medicamentos tengan los mismos componentes que los medicamentos originales o innovadores. En nuestro país todavía en las etiquetas no indica los componentes de cada medicamento. En otros países sí, es una exigencia que se describan los componentes, inclusive en cantidades, ¿no? Eso significa que obviamente una vez que vence la patente del medicamento, otro laboratorio ya podría fabricarlo conociendo los componentes que tiene el laboratorio innovador, ¿no es cierto? Y mejorar obviamente en lo que se refiere a costos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De eso se tratan estos medicamentos genéricos, ¿no? Que sean a bajo costo para el acceso a la población, pero nosotros tenemos que asegurar que tengan la calidad pues que corresponde. Entonces, imagínense el impacto que podría darse, donde nuestra población bastante, digamos, necesitada, ¿no?, va a adquirir un medicamento, y si bien es cierto, lo puede adquirir porque es de bajo costo, pero al final no recupera la salud, ¿no? Entonces perdió su escaso dinero que tenía y encima no recupera la salud como corresponde, ¿no? Entonces miren qué impacto tiene estos medicamentos en la salud pública, ¿no es cierto? Y esto pues tenemos el compromiso como universidad de seguir avanzando en estas investigaciones de los productos que tenemos al alcance de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que se está presentando en esta, de que los principios activos son comprados de diferentes proveedores en el mundo, ¿no? Muchos de ellos obviamente son de la China, ¿no es cierto? De la India también es un gran proveedor de principios activos, o de otros países. Pero de ellos hay muchos fabricantes de los principios. ¿Tendrán todos ellos las mismas características? Por ejemplo, ¿tendrán todos ellos la misma forma cristalina, que es un tema específico, y que esto conlleve a que tengan la misma velocidad de disolución? ¿O es que tendrán otras formas de sólidos
que hagan de que tengan diferentes formas de solubilidad. A veces los costos nos llaman la atención, está bien el costo, ya les dije, ¿no? Pero se tiene que ver la calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos, comprender el por qué se tienen que hacer los estudios. Algunos laboratorios tienen un tipo de equipos, ¿no es cierto? Hay de diferentes modelos, ¿no es cierto? Hasta para comprimir una tableta hay diferentes, algunos que solamente un punzón, digamos, comprime, hay otras máquinas que comprimen los dos. Todos esos factores van a intervenir finalmente en la liberación para su posterior disolución de los medicamentos. Los métodos uno lo harán, no sé, utilizando de repente un amasado con agua, otros de repente dicen no lo voy a amasar, solamente lo voy a hacer por alguna otra tecnología que le llaman la innovación seca o compresión, etc. Es decir, existen diferentes tecnologías que me permitirían obtener un medicamento y por eso es que tengo que ver si todos me dan el mismo resultado, ¿no? Y las condiciones ambientales de igual manera, ¿no? Entonces el objetivo pues de esta investigación es evaluar la calidad físico-química de los medicamentos empleados en el tratamiento de tuberculosis, parasitosis, diabetes y hipertensión, que se dispensan en oficinas farmacéuticas del Ministerio de Salud, ¿no? Y de Salud, ¿no? Hoy hay compras corporativas, les llaman, ¿no? Compras corporativas, es decir, el Estado compra o se unen el Ministerio de Salud, en general sus hospitales con salud y hacen una sola compra, ¿no? Entonces, son los mismos laboratorios muchas veces los que le venden al Ministerio de Salud, específicamente los hospitales, como a esa, ¿no? Por eso es que consideramos esto. Entonces el impacto que producirá estos estudios, ¿no? Y por eso los estamos comunicando, ¿no es cierto? Es tanto a los usuarios, ¿no? Para los usuarios, para que tengan claro este tipo de encuentros, a los usuarios, a los profesionales de la salud y a las instituciones gubernamentales, ¿no es cierto?, para que pues tomen buenas decisiones respecto a la adquisición, ¿no?, de medicamentos, para que estos sean no solamente económicos, sino también eficaces y seguros, que finalmente es lo que hace que se recupere, digamos, la salud de nuestra población en general, ¿no? Con este proyecto también tenemos, y eso es lo importante desde el otro punto de vista, nos permitió adquirir equipos que nos ayudan justamente a investigar estas propiedades que yo les manifestaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos un calorímetro diferencial de barrido, ¿no? Es TA Instruments Discovery, es el modelo Discovery DSC 2500, con lo que ustedes ven aquí en la figura. ¿Y para qué sirve finalmente este medicamento? Este equipo. Este equipo sirve para caracterizar a los sólidos, es decir, a los medicamentos, ¿no? Tendrán la misma forma cristalina, tendrán diferentes formas cristalinas. ¿Y por qué enfocamos esto de las características del sólido? Porque justamente las formas cristalinas conducirían a diferentes velocidades o solubilidades del principio activo. Ya hemos dicho, la solubilidad o disolución es la clave para que pueda absorberse. Entonces, este es uno de los equipos que nos permite caracterizar. Y acá tenemos nuestros equipos que son, digamos, para nosotros son claves, ¿no? Que es el disolutor. Porque finalmente, ¿no?, cualquier otra característica, ¿no?, físico-química se va a reflejar en la disolución, ¿no es cierto? Este es un equipo también un disolutor semiautomático, donde se ponen las formas farmacéuticas acá sólidas dentro de estos vasos y van girando, obviamente, y cada cierto tiempo van retirando muestras y los ponen en estos tubos previamente identificados, ¿cierto?
para poder ver cómo se va disolviendo el medicamento respecto al tiempo. Y esas características son las que nosotros valoramos mucho, ¿no? Porque finalmente ahí es donde se va a identificar este comportamiento, ¿no? Estos trabajos se hacen, como vamos a ver luego, a los pHs fisiológicos que les había manifestado, pH 1, 2, 4, 5 y 6, 8, y ahí está, estos valores están estandarizados por las diferentes instituciones gubernamentales del mundo, ¿no? Para estos estudios, ¿no? También tenemos para caracterizar, ¿no? Un espectro fotómetro UV-Vis, ¿no? Ultravioleta, también se adquirió. Un espectrofotómetro infrarrojo con transformador de Fourier, también otro equipo que nos permite caracterizar a nuestros medicamentos, entre otros equipos más de menor digamos, costo, balanzas, sonicadores, etcétera, ¿no? Entonces, miren, en general, los trabajos que se hicieron, voy a centrar la atención en los trabajos de disolución, porque finalmente son los que van a permitir caracterizar y comparar, sobre todo, estas velocidades de disolución de los medicamentos, que se relacionaría directamente pues con la absorción, o lo que nosotros llamamos biodisponibilidad, ¿no? Para ello pues se adquirieron los medicamentos genéricos, ¿no? De las oficinas farmacéuticas públicas y algunas también privadas, para poder, ¿no? Comparar, y obviamente los innovadores, ¿no? Los innovadores son los productos de referencia, ¿no? Estos productos de referencia, hay una norma para poder elegirlos, porque lo ideal siempre es de que sea el producto que se comercializó por primera vez y fabricado en el país de origen, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos particulares que poco a poco, ya han ido quizá algunos hasta desapareciendo, y hay una normatividad para poder elegir este tipo de medicamentos que van a servir de referencia, ¿no? Para comparar a nuestros genéricos. Siempre se tuvo en cuenta pues su número de lote, su fecha de vencimiento, ¿no? Sus características de almacenamiento, ¿no? Entonces, algo también que hemos destacado mucho en estas investigaciones son las validaciones. No podemos tener un trabajo de investigación, ¿no?, donde tenemos resultados, si estos resultados no son de calidad, ¿no? Si estos resultados no reflejan claramente o realmente al fenómeno. Y para ello, todos los métodos que nosotros tenemos o que vamos a utilizar tienen que ser validados, ¿no es cierto? Y eso es todo un trabajo también, un aprendizaje bastante consistente, porque no solamente hemos tenido los métodos digamos que están descritos en la literatura, ¿no? No existen unas normatividades, por ejemplo, para controles de calidad, ¿no? Nosotros como farmacéuticos decimos que están en la farmacopea. No están este tipo de validaciones. Existen normativas generales, pero específicamente no hay un procedimiento que diga, mira, para validar un método que te va a servir para estudios de bioequivalencia in vitro, se tiene que trabajar de esta manera, ¿no es cierto? No existe. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que desarrollar los métodos de validación, ¿no?, para recién empezar a trabajar lo que nosotros decimos los perfiles de disolución, ¿no? Entonces, la validación de métodos analíticos para nosotros también ha sido un trabajo
bastante interesante el desarrollo y validación de métodos, tanto que hasta la publicación que nos, digamos, nos permitió iniciar, se puede decir, las otras publicaciones fue sobre validación que vamos a ver luego. Entonces, estas validaciones para métodos analíticos son bueno, pues linealidad, exactitud, precisión, selectividad, robustez, interferencias con filtro, porque los equipos utilizan filtros para tener, digamos, el líquido sin interferencias de sólidos, y obviamente la estabilidad, ¿no? Eso ha tenido que hacerse dentro del procedimiento. Para luego tener los ensayos de disolución que les mencionaba, y que se tenían que hacer obviamente con 12 tabletas de cada producto, 12 tabletas del producto innovador y 12 tabletas del producto investigado, o podríamos decirlo genérico, ¿no es cierto? Este tipo de procedimientos sí están estandarizados por la OMS, ¿no? O por la FDA, ¿no? La EMA en Europa, etcétera, ¿no? Y también por en el decreto supremo, el 024, donde se indica que no deberíamos guiar de lo establecido por la OMS. Bien, entonces se trabajaron, como ya les mencioné, miren, a los 3 pHs, 1, 2, 4, 5 y 6, 8. Es decir, 12 tabletas a pH 1, 2, formulación, referencia. 12 tabletas a pH 1, 2, formulación, ensayo. Nuevamente, 12 tabletas, ¿no? A pH 4, 5, ¿no? De la formulación, referencia, 12, etc., ¿no? Entonces se tiene que trabajar, es decir, esto nos da una idea de que solamente para este ensayo, solamente para este ensayo, nosotros deberíamos haber tenido 36 tabletas, solamente para este ensayo, aparte de las cuantificaciones y ensayos de NIR y DCC que obviamente hemos tenido también que hacer, los pilotos correspondientes, como ustedes entenderán. Entonces, las condiciones en que se hicieron estos estudios de disolución, que es el ensayo que voy a centrar como manifesté, bueno, pues son los, acá le llamamos aparato tipo 1, canastilla, de acá, el aparato tipo 2 o paleta, que es también, hemos estandarizado las revoluciones por minuto, en algunos medicamentos se indica que sea 75, 100, etcétera, todo eso ha sido manejado de acuerdo a la experiencia científica, ¿no? A los pHs también hemos tenido que desgasificar, o sea, quitar el aire de los medios de disolución, ¿no? Las temperaturas, el volumen en cada vaso, la detección en UVIs, los tiempos de ensayo, ¿no? Si es a los 5, 10, 15, 20, etcétera, minutos, para ir muestreando y verificando la disolución de ambos productos. Entonces, luego hemos hecho también unos análisis respecto a estos perfiles encontrados, que de todos ellos, de esos modelos matemáticos, ¿no es cierto? Llamado factor de similitud F2 es el que la OMS y el resto de organismos internacionales indican que debería considerarse para tomar ya la determinación y decir, ¿son iguales o no son iguales? Un término más técnico, ¿son equivalentes terapéuticos o no son equivalentes terapéuticos? ¿Okay? Entonces, dentro también de los modelos que nos permitía investigar para poder explicar algunos mecanismos de liberación, ¿no? de estos medicamentos, pues hemos utilizado modelos cinéticos, ¿no? Para disolución de orden 0, de orden 1, ¿no? Raíz cúbica, Iguchi, Weibull principalmente, ¿no? Entonces estos modelos nos permiten, digamos, evaluar más fino o analizar más fino, ¿no es cierto?, el comportamiento de
de esta liberación temporal, ¿no?, del principio activo. También trabajamos con algunos otros parámetros que la literatura científica nos recomendaba, pero acá está, este es el que finalmente, como algo normativo, ¿no es cierto?, hemos tenido que hacerlo, que es el famoso factor de similitud, ¿no? Dice, parámetro utilizado por las agencias reguladoras de todos los países para inferir equivalencia terapéutica, ¿no? La OMS, la FDA, la EMA y obviamente la IGNIT. Entonces, como resultados, miren, empezamos trabajando la rifampicina. Para la rifampicina, vale la pena aclarar, para la rifampicina, es decir, en general para los antituberculosos, nos encontramos con el problema de que no teníamos el medicamento innovador o referente, ¿no? Y entonces optamos y partimos de una situación real y dijimos, en el Ministerio de Salud, cuando hace sus licitaciones, ¿no?, las hace, podría ser una vez al año, 2 veces al año, dependiendo de la necesidad. Y cada vez que licita, ¿no?, se presentan laboratorios, ¿no? Postulan laboratorios para vender sus medicamentos. Y no siempre el mismo laboratorio, por ejemplo, para la rifampicina, no siempre el mismo laboratorio ganó la licitación, ¿no? Por lo tanto, tendremos un laboratorio A que ganó una licitación, digamos, para qué sé yo, hasta agosto, ¿no? Y luego hubo otra licitación y ganó otro laboratorio B. Entonces nos preguntamos y dijimos, estos dos laboratorios, porque se supone de que yo en el tratamiento tiene que ser secuencial, ¿no es cierto? Es decir, que le dé el medicamento del laboratorio A o le dé el medicamento del laboratorio B, deberían tener el mismo comportamiento, ¿no es cierto? Deberían tener el mismo comportamiento, es decir, su misma disolución y su misma absorción, ¿no? O sea, correlacionándolo, ¿no? Entonces, cuando nosotros investigamos, miren, a estos dos laboratorios, ¿no?, observamos, por ejemplo, que el multifuente A, multifuente o genérico, ¿no?, ya se había manifestado, entonces liberaba mucho más rápido que el multifuente B, ¿no? Este es un laboratorio, ambos son laboratorios nacionales, ¿no es cierto?, que postularon, ¿no?, y comparamos. Y nos encontramos que a pH, eso sí hay que tener bastante, digamos, cuidado cuando analicemos siempre. A pH 1,2 tuvieron este comportamiento. Si nosotros calculamos ese parámetro que nos permite inferir si son equivalentes o no, encontramos que ese parámetro llamado, ¿no?, factor de similitud F2, era 19,9. ¿Qué me indica este factor? Dice, para que sean equivalentes, el F2 debe ser igual o mayor a 50. Y nos encontramos, claro, en la primera vista nomás, ¿no es cierto?, ya vemos que ambos no son iguales, ¿no? Entonces, y eso se refleja acá en el valor. Para que sean iguales debe ser 50 o más. Y miren su valor, 19. Entonces, es conforme este valor respecto a la apreciación de la figura presentada. Al pH 1,2. ¿Qué dicen las normas para poder finalmente decir que son iguales o equivalentes, ¿no? Dice que deben ser iguales a los 3 pHs. A pH 1,2 su valor debe ser, ¿no?, 50 o más. A pH 4,5 su valor 50 o más. Y a pH 6,8 su valor 50 o más. Y no dice O, ¿no es cierto? O sea, tienen que cumplirse las tres condiciones, ¿no?
Ok, eso fue para la rifampicina. Encontramos, y ahí está nuestro resultado que lo estamos presentando, ¿no es cierto? Para el pH 4.5, tuvo un comportamiento, digamos, diferente. Sin embargo, cuando obtuvimos sus características, pues de igual manera, ¿no? De igual manera no se cumplía, digamos, esta condición, ¿no? Igual se observa ese comportamiento. Ahí tenemos para pH igual 6,8, ¿no? Miren sus perfiles, ¿no? Eso en lo que respecta a rifampicina. En lo que respecta a piracinamida, ¿no? Otro antituberculoso, de igual manera, ¿no? O sea, en este caso logramos conseguir 3 laboratorios, ¿no? Logramos conseguir 3 laboratorios y obviamente más otro medicamento de marca que sí se pudo conseguir de Brasil. Entonces, ya tuvimos estos 3 ABC, son laboratorios nacionales. Cuando los comparamos con de referencia, miren, en el caso de la piracinamida, ¿no? De la piracinamida, tuvimos ciertas situaciones que para el laboratorio A no lograba ser equivalente, porque es 39,73, luego su F2, para el laboratorio C, ¿no? 39 tampoco. Sin embargo, el laboratorio B a este pH sí logró tener un valor mayor de 50. pH 1,2. Para el pH 4,5, aquí sí tuvimos problemas. Miren, para los 3 pH, ninguno de los 3 alcanzaron el valor de 50, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, ya de poder dar una opinión, ya uno de los pHs que no cumpla, ya podemos decir de que no son equivalentes, tienen que cumplir con los 3. De igual manera, para el pH 6,8, miren, sigue siendo el B como que el más cercano, pasaron, digamos, los valores aceptables al pH 1,2 y 6,8, sin embargo, al pH 4,5 no se encontró un valor aceptable. Para los 2 productos A y C, no se encontró en ninguno de los 3 pH se logró el valor de 50 o más. También investigamos, miren, el albendazol, ¿no? El albendazol, un antiparasitario. Y bueno, en este caso, miren su factor de similitud. Claro, ya en la figura ya lo vemos, ¿no es cierto? Ya vemos que los perfiles están muy cercanos entre ellos, ¿no? Y entonces, para este caso, solamente pudimos trabajar a pH 1,2. Porque cuando quisimos trabajar a pH 4,5 y 6,8 no fue posible porque el albendazol es poco soluble. Entonces solamente podemos reportar, digamos, nuestro encuentro a pH 1,2 porque técnicamente no pudimos hacerlo a 4,5 y a 6,8 por problemas de solubilidad. Para el caso de la glibenclamida también tuvimos problemas, pero para pH 1,2 y 4,5, más no, ensayamos con 6,8 y tampoco logramos, pero sí cogimos o pudimos encontrar las características adecuadas para estos perfiles cuando trabajamos a pH 7,5. Aquí se trabajaron, miren, con más laboratorios, ¿no? Un MMU, o sea, 5 laboratorios, ¿no? 5 laboratorios de medicamentos genéricos, y que le llamamos multifuente también. Y miren acá, a ver, para este pH tuvimos 2 laboratorios
¿no es cierto?, que tenían el factor mayor de 50, ¿no? El laboratorio 3 y 4. Sin embargo, el 5, miren, llegó a 37, el 2 a 46 y el 1 a 44. Bien, recuerden que nosotros tenemos estos encuentros, ¿no?, antes de que estos laboratorios pues tengan que digamos solicitar sus autorizaciones correspondientes para que hagan sus estudios, ¿no? La DGMIT, si bien es cierto, con el decreto supremo 024 de 2018 dio una lista de 5 medicamentos para que inicien con eso los estudios de bioequivalencia in vitro. Posteriormente, al darse cuenta que pues esto no tenía un efecto, dieron una directiva y dijeron: dejamos libre a los laboratorios para que ellos puedan, ¿no?, para que los laboratorios puedan realizar sus estudios a quienes consideren, ¿no es cierto?, que dejaron libre. De ahí que esa libertad ha traído como consecuencia, lo que les decía anteriormente, de que a la fecha ya 490 productos, ¿no es cierto?, están solicitando autorizaciones para hacer sus estudios de equivalencia terapéutica, ¿no?, para la intercambiabilidad. Y de esos laboratorios, 10 hecho la revisión, 10 son nacionales. O sea, ya estamos, ¿no?, yendo por la ruta, digamos, que nosotros necesitamos. Como ustedes entenderán, pues en Estados Unidos, Europa, ¿no?, los medicamentos genéricos, para que los autoricen su comercialización, sí han presentado sus estudios de este tipo de estudios de equivalencia terapéutica, ya sea estudios in vivo o estudios in vitro. No se olviden entonces, nosotros, nuestro enfoque, nuestras investigaciones han sido sobre los in vitro porque son mucho más baratos, digamos, y nos daría ya una idea de la calidad biofarmacéutica de estos medicamentos, ¿no? Para el caso de los sartán potásico, tabletas de 50 miligramos, vienen sus factores factor de similitud, ¿no? Acá tenemos 64, pH 1,2, para el laboratorio D 55, para el laboratorio C 41, 30 y 30. O sea, para este pH 2 laboratorios lograron tener un valor mayor de 50. Para el pH 4,5, tenemos el laboratorio, ¿no?, A de 95. Vamos a ver el A acá 64, acá el A95. Hoy ya van dos pHs, el resto ninguno, solamente el laboratorio A va con los dos pHs de mayor de 50. Y a pH 6,8 viene también el laboratorio A, también mayor de 50. Es decir, este laboratorio A sí cumplió a los 3 pHs tener perfiles de disolución similares, ¿no?, similares al producto de referencia, ¿no? Por los demás, pues, si bien es cierto, acá, miren, bueno, solamente uno, digamos, no pasó a pH 6,8, sin embargo, estaría muy cercano, ¿no? Tal como los perfiles se observan, ¿no?, parecidos, salvo el E, ¿no?, de color oscurito, ¿no?, naranjo oscuro. Para el caso del enalapril, miren, para el caso del enalapril maleato, tabletas de 10 miligramos. Acá claramente se nota pues esa diferencia, miren, y ahí está el 2, pues 19,9, ¿no? pH 4,5, miren, siguen siendo separados. Sin embargo, miren lo que dice acá, dice: ambos productos disolvieron más del 85% en 15 minutos, y esto me permite comunicarles, ¿no?, de que dentro de la norma dice que si
que si a los 15 minutos ambos productos disuelven más del 85%, ya no es necesario calcular el factor de similitud y decir a ese pH son equivalentes. Por lo tanto, acá no se calculó porque ambos productos tenían a los 15 minutos una disolución mayor del 85%. De igual manera acá. Entonces, en conclusión, miren, acá sí pues también, ¿no? O sea, va bien a pH 6.8 y 4.5, pero no logró pasar a pH 1.2. A pH 1.2 y debió serlo a los 3 pH. Bien, pero ahí están las investigaciones, ahí están los resultados, ¿no es cierto? Acá miren, para el propanolol cloridato, claramente, pues miren, vemos, estos datos son laboratorios nacionales, el verde con el color rojo oscuro, y el azul es el innovador de referencia. Alguien diría, pero los multifoentios genéricos se disolvieron más rápido, por lo tanto son mejores. Ya le dije que no. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos se han hecho con este medicamento, con esta velocidad. Ni más ni menos. Yo quiero que sean igual a esto, ni más ni menos. Y ahí están bien esos factores de similitud. Para ambos casos, pues, valores muy cercanos, 11 y 11. Para ambos productos. Es decir, no pasaron la prueba. De igual manera, para el pH 4.5 también claramente tenemos los valores menores de 50. Para pH 6.8, ahí está, ninguno de estos 3 productos, para el caso del propanolol, logró ser equivalente. Entonces, como les decía, tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? El atenolol, encontramos a la pH 1.2, 21,7 y 18, ¿no? Comportamiento semejante, ¿no? Para pH 4.5, 29 y 23, ambos menores, ¿no? Ahí estamos observando los perfiles. Para pH 6.8, 35, 28. De los investigados no pudimos demostrar, no se pudo demostrar que son equivalentes en lo que respecta a sus perfiles de disolución. Y vuelvo nuevamente acá a recordar, ¿por qué los perfiles de disolución? Porque hemos dicho que es medicamento que no se disuelve, medicamento que no se absorbe. Entonces miren, esos son los encuentros, las explicaciones que podríamos dar, ¿no? Las explicaciones que podríamos dar para estos encuentros, pues, ya los hemos, ¿por qué estas diferencias? ¿Dónde estarían, no, involucrados? Bueno, primero, obviamente, habría que verificar los principios activos con los que fueron fabricados, ¿no? Sobre todo el tema del polimorfismo. No logramos conseguir específicamente los IFAs, lo que nosotros llamamos IFAs o principios activos de los laboratorios, porque todavía hay un poquito y eso es lo que siempre tenemos que trabajar, acercar mucho más la empresa privada con la universidad para ayudarles justamente a nosotros, ayudarles a hacer las investigaciones y que ellos puedan tener, ¿no es cierto?, medicamentos que cumplan con las características adecuadas y tales. Pero todavía tenemos un poquito de, digamos, falta trabajar más ahí, ese acercamiento de laboratorio o empresa, en este caso laboratorio universidad, ¿no?, para trabajar como lo es en otros países, ¿no? Esa cultura, ese trabajo, creo que tenemos que hacerlo. No creo que solamente sea en esta área de medicamentos, supongo que también en otras, ¿no? O sea, donde las empresas tengan más o acepten más a la universidad como un aliado estratégico para que
para que puedan hacer sus productos mucho más competitivos, ¿no? Bueno, entonces ese es uno de los aspectos. Obviamente habíamos dicho también el tipo de componentes que le ponen a los principios activos. Hablamos de excipientes, ¿no? O coadyuvantes, ¿no? Las cantidades que tendrían cada uno de ellos, los procedimientos o métodos, ¿no? ¿no? que conducen a procesar este medicamento también son diferentes. Y bueno, las tecnologías pues han ido evolucionando y esperemos que estas ayuden a que siempre los medicamentos que se comercialicen tengan eso que queremos, la misma eficacia y la misma seguridad. Y que cuando vayamos a una oficina farmacéutica pública o privada, ¿no es cierto?, tengamos ese medicamento a bajo costo, pero con una indicación que diga es bioequivalente, como los hay en otros países. Le ponen la etiqueta, ¿no es cierto?, la etiqueta. Eso depende obviamente de la normatividad, pero eso sería ideal, ¿no es cierto? Dentro de las publicaciones con las que iniciamos en nuestros, digamos, la difusión de nuestros encuentros, iniciamos con dos, un Scopus, ¿no es cierto?, sobre la validación. En este caso trabajamos para los Artam, ¿no?, como parte de las comunicaciones. También en una revista local. Sin embargo, todos los trabajos estos que yo les he mostrado están en proceso también de las publicaciones correspondientes. Algunos ya se han enviado, están esperándose las respuestas. Como ustedes conocerán, las publicaciones se toman su tiempo, ¿no es cierto? Pero estamos en ese camino, ¿no?, para las publicaciones correspondientes. En el marco pues de este proyecto también logramos que algunos colegas y estudiantes de pregrado, colegas para el tema de maestría y doctorado, como les decía, en el marco de este proyecto, presenten o desarrollen sus tesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos para un doctorado, ¿no es cierto?, de una profesora contratada sobre medicamentos antituberculosos, ¿no? Específicamente para rifampicina también tuvimos un trabajo conducente a título, ¿no?, para la utilización de formas cristalinas. También acá tenemos para conducente a bachiller, ¿no?, también trabajando con rifampicina. Todas estas tesis en el marco de este proyecto, ¿no? Para isoniazida tenemos un trabajo, ¿no?, un trabajo conducente a bachiller, ¿no es cierto? Para piracinamida, acá se hizo un trabajo para maestría. Ya estos trabajos ya experimentalmente, como entenderán, ya están concluidos, como ustedes ven acá, ¿no? Para el albendazol, el trabajo concluido, ¿no es cierto?, para un grado de bachiller, ¿no? Para mebendazol, este es un trabajo en proceso, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Muchas veces o por problemas de este tema del COVID, que bueno, tuvimos esta pandemia, pues algunos estudiantes como de acá, dejaron, digamos, discontinuaron el trabajo. Por eso hemos puesto trabajo en proceso, ¿no? Aún no ha sido concluido. Metronidazol, este trabajo experimentalmente ya está concluido, ¿no es cierto?, también conducente a maestría, ya está solamente para el informe y la exposición correspondiente, ¿no? En el caso de glibenclamida, ¿no?, tenemos un trabajo que condujo ya a la obtención de la maestría, por ese trabajo concluido, y ya se tiene el grado correspondiente. Para metformina también
Este fue un problema también de una colega que lo hemos puesto en proceso porque también tuvo problemas familiares en esta pandemia, ¿no? Seguimos motivándolos para que obviamente sigan desarrollándose, ¿no? En este caso del propanolol, ya el trabajo está concluido, ¿no? Ya podemos decir acá, antes de esta presentación, ya podemos decir de que ya ella tiene ya lo expuso, ¿no es cierto? Ya tiene el grado de maestría también con este trabajo, ¿no? Niferipino está en proceso, ¿no es cierto? El trabajo también, por estos problemas que les dije, esto era de una alumna que obviamente, como se suspendieron los trabajos experimentales, ¿no? Por la pandemia, ella tenía que trabajar, entonces discontinuó este trabajo, pero tenemos el compromiso de continuarnos. Para atenolol, acá tenemos un trabajo también conducente a bachiller, ya trabajo concluido, ya tenemos al colega haciendo bachiller. Para título, trabajo concluido también, y ya es colega, la señorita Chávez Valentín. Para Enalapril, ¿no? También acá tenemos un trabajo conducente a bachiller. En este caso ya también el trabajo está concluido, ya es bachiller la señorita. Para maestría, ¿no? Trabajamos también con Enalapril, ¿no? El trabajo también está concluido. Y acá tenemos para un doctorado. Hemos tenido 2 doctorados y maestrías, podríamos contarlas unas 4 o 5 maestrías, bachilleres también por ahí, títulos cercanos, ¿no? Entonces, acá para el doctorado se trabajó con Enalapril y Losartán, ¿no? Ya es doctor, es el profesor Mayer Ganosa, que ya tiene el grado de doctor. Todo esto entonces, todos estos trabajos de investigación en el marco del proyecto de Canon, que se desarrollaron acá en nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica. Yo creo que acá tenemos otros todavía, ¿no? Losartán, ¿no? Losartán, ya ella también es maestra, ya está concluido y expuesto para bachiller. De igual manera que tenemos la señorita Araujo, ya es bachiller también. Y ahí creo que hemos completado esta información, estimados asistentes, esperando me haya dejado entender al exponer los resultados de este trabajo, ¿no? de estas investigaciones en el marco del proyecto PIC 06-2014 de nuestra universidad. Espero o estoy atento a cualquiera de sus consultas, que alguno de ustedes podría hacerlo por cualquier vía o medio de comunicación que tengamos, ¿no? Muchas gracias, doctor Peroalba. Muy interesante la ponencia. No sé si, recalcar que lo que usted acaba de decir, ¿no? Si hay alguna consulta, algún aporte de la sala Zoom, donde veo a algunos de sus colegas que se han conectado, o desde Facebook también, por favor, si tuvieran alguna consulta. Sí, en la sala tal vez alguien. El tema es lo que se ha pretendido siempre es internalizar también, ¿no? La importancia de la calidad de los medicamentos en nuestro país, ¿no? Y hacia eso apuntamos. Y hemos visto que las comunicaciones que hemos tenido siempre en esta línea de investigación con
con la DIGEMIT ha ido trayendo sus resultados, y con todos los colegas, porque en nuestra malla curricular también nosotros, como ustedes han visto en los trabajos que hemos desarrollado, pues insistimos y siempre trabajamos esta línea, ¿no? Sí, doctor Alba, bueno, felicitarlo por la investigación muy, muy relevante, muy interesante. Al parecer todo ha estado claro. En el Facebook no hay consultas. En la sala, no sé, a ver, tal vez alguien, el doctor Mayer. Sí, bueno, buenos días con todos. Sí, bueno, yo soy también parte del equipo de investigación con el profesor Pedro Alba. Perdón al profesor Pedro por la presentación, está muy bien. Y como decía el doctor Pedro, ¿no? La idea es que este tipo de investigación pueda ser de impacto en la salud pública, ¿no? Considerando que los medicamentos, pues que el Estado peruano muchas veces se dice que no tienen la eficacia, ¿no? O los pacientes dicen no sirven. Entonces en eso, cuando las investigaciones siguen aún en camino, porque hay más investigaciones, y bueno, lo que se pretende con esto es aportar dentro de los análisis de control de calidad de medicamentos en nuestro país. Yo quería solamente comentar para que se sepa, y bueno, ya tenemos una alianza con el Centro Nacional de Control de Calidad, del INS, que están muy interesados en el tipo de análisis de las investigaciones que hacemos, porque hay también problemas sobre fármacos que no están en estos 4 grupos que se habló, que el profesor Pedro mencionó, pero ahora ya que ya desarrollamos esta línea, se van a poder ampliar, sobre todo en los antibióticos, ¿no? Más generales que se utilizan a nivel sistémico. Es lo que quería comentar, y bueno, muchas gracias también por su participación. Gracias, doctor Mayer. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Pedro, nuevamente. Felicitarlos y, bueno, ahora esperar que salgan las publicaciones, ¿no? Ahí comentó que ya están encaminadas. Ya iniciamos y seguirán las siguientes. Muy bien, gracias, doctor Pedro Alba, gracias a todos los asistentes. Nos encontramos el próximo viernes, un día más, otro viernes de investigación. Gracias por su participación. Gracias a todos también, ¿eh? Buenos días. Buenos días.